sí, somos personas de Dios o pueblo de Dios, debemos hablar de Dios. Oramos, es parte de nuestra relación también. Y también compartimos, porque es parte de nuestra obligación también. Y disfrutamos nuestro futuro, porque más que nada será un futuro eterno en la gloria del cielo. Estos son principios básicos que entendemos, ¿verdad? Pero después está la vida. Y la vida a veces viene a ser un poco difícil. Y sí, debe de ser así, difícil. Ya que Dios quiso que sea así, porque si entendemos, la presión hace a los diamantes, si lo entendemos, ¿verdad? Y me doy cuenta también que esto es un principio en la obra de Dios también. Él ha provisto todo claro, todo lo que necesitamos, pero debemos de buscarlo. Y a veces tenemos que buscar por mucho tiempo y a veces no lo encontraremos en el tiempo que lo estaremos buscando, pero hay principios que nunca cambian. Y esto es lo que Dios dice. Y lo que Dios ha dado para nosotros, de poner, ahora sí que esto en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y esta mañana yo quisiera hacer esto, porque hay escrituras en las que a veces decimos o sabemos, pero a veces no conectamos todo. Aquello que necesita ser conectado para siempre tener la victoria. Ya que yo creo que Dios quiere que nosotros tengamos la victoria. ¿No creen ustedes? No creo que Él nos hizo para que batalláramos o nada más falláramos, no. O para que tuviéramos estrés mental o duda o temor, no. Él no nos hizo ya siendo nosotros nacidos de nuevo, destinados por Él para este tiempo. Siempre debemos estar en ese lugar de gozo y alegría. ¿Y por qué no siempre? Bueno, de esto se trata este mensaje para entenderlo. Ya que hay momentos en la vida donde nos sentimos que el enemigo a veces es más fuerte que nosotros, de lo que podemos ver y lo que no vemos también. Vienen incluso dificultades. ¿Ven? Tengo ya parte del monitor arriba. El lunes habrá poder o lo instalarán para que se pueda aprenderse, y el miércoles esperemos ya tenerlo. Y ha sido una dificultad también que hemos tenido, pero tuvimos un gran grupo la semana pasada y lo pudieron instalar y ahora lo ven ahí arriba. Y esto es parte de la vida, gloria a Dios. Pero pensemos en esto, las personas a veces te voltean la espalda, amigos, conocidos, familiares, el vecino a veces, por causa de tu relación con Dios. Y porque tú eres diferente, sí, debes de ser diferente. Ya la palabra de Dios nos dice que ya no somos hombres comunes o mujeres comunes. Hay algo diferente en ustedes. Y si no hay algo diferente en ustedes, bueno, no han cambiado. Pero si hay algo diferente en ustedes, que algo ha pasado concerniente o de parte de Dios, sabemos que hay un cambio entonces. Y nos damos cuenta que hay veces, no todo el tiempo, claro, pero hay ocasiones donde la batalla parece ser que es más fuerte y que parece ser que no terminará. Pero aquí viene el apóstol Pablo y bajo la inspiración del Espíritu de Dios, él nos dice algo muy poderoso, algo con propósito. Y dice esto. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no solamente es una pregunta, sino una dedicación a la victoria, una seguridad de estar seguros de que Dios está de nuestra parte como hijos de Dios mientras pasamos por estas dificultades. Y debemos de entender el concepto de esto. El libro de Romanos, si leemos el libro de Romanos,
Es como el abecedario de cómo caminar con Dios, aprender cómo hacer las cosas correctas. El capítulo 8 del libro de Romanos, lo cual es uno de mis capítulos favoritos, da mucha profundidad de cómo ser realmente ese hijo de Dios y cómo vivir una vida victoriosa como hijo de Dios. Así que esta mañana yo quisiera compartirles todos los beneficios porque Dios está por nosotros. Si podemos entender todo ese beneficio, así que cuando la tormenta viene, cuando una persona se va, cuando no recibes o no te sientes amado como deberías, debes de darte cuenta que Dios está contigo, y si Él contigo, ¿quién contra ti? Y los beneficios que todo trae esto, y es lo que quiero darles a conocer, aquella victoria y aquella seguridad esta mañana en este mensaje. Empezaré en el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos, que nos dice así. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo te sientes de tu vida cuando sabes que estás en aquella confianza, en aquella seguridad de quién tú eres, dándote cuenta y diciendo, hey, hay un gran lugar en Dios, hay un gran lugar en esta vida y no hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús? Soy libre, soy realmente libre de este mundo de pecado, de este mundo de iniquidad, y reina sobre todos nosotros. Pero yo y tú estamos en el reino de Dios, somos libres de la condenación. Ahora, sí, habrá juicio algún día, y habrán aquellos que estarán en aquel juicio, y la razón por la que ellos estarán ahí es porque hay condenación en su vida. Pero es una experiencia hermosa de ir día a día en la presencia y la gloria de Dios y poder darnos cuenta que yo he venido a través de Cristo, que tengo su sangre, de aquella sangre inocente en mi vida. Mi pecado ha sido limpio, mi iniquidad se ha ido, tengo una mente que está puesta en la eternidad y sé que ya no vivo ni camino bajo condenación. Así que ¿puedo caminar por fe? Sí. ¿Puedo caminar en confianza? Sí, debería. ¿Puedo entender que Dios está conmigo? Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Porque no hay condenación ya en mi vida. No hay condenación en tu vida. Esta es una victoria. Esto es algo grandioso que pasó a esta persona. Este es un beneficio que Dios nos ha dado a nosotros. Y pienso en el Espíritu de Dios y la vida en el Espíritu. El versículo 2 del capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea Dios. Hay un nivel en la vida en la que Dios puso una ley en esto. ¿Entendemos la ley? Una ley es aquello que se debe de obedecer sobre todo. Está una ley en el Espíritu. El Espíritu de Dios trabaja de la misma manera. Hay una ley puesta por ese Espíritu. Y obedece aquella ley, obedece su operación, obedece su propósito, porque es el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios nos dice de los hijos de Dios, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que Él fue lleno del Espíritu de Dios Todopoderoso? Y por causa de ese Espíritu que estaba en Él, por la grandeza del propósito de Dios, la ley, entonces también pasó a ti y a mí a través de Cristo, y es por eso que ya no somos esclavos al pecado, ya no somos o estamos en esclavitud a la iniquidad. Podemos vivir aquella vida en donde ya no somos condenados porque aquella ley del Espíritu nos ha libertado.
Y el Espíritu Santo trabaja de la misma manera todo el tiempo. Y es donde tú puedes poner tu confianza y darte cuenta que así es. Cuando veo la palabra de Dios, cada vez que veo el Espíritu de Dios que es derramado en la dispensación o en el tiempo de la iglesia, en donde Cristo es cabeza, cada vez que veo esto, ellos empezaban a hablar en nuevas lenguas, así como el Espíritu les daba la autoridad que hablasen. La razón que esto pasaba es porque es la ley del Espíritu. Y lo puedes vivir, y puedes vivir en la confianza de ello, porque Dios lo puso así, para que nosotros también lo recibiéramos. El versículo 17 del capítulo 2, estoy dando estos principios rápidamente. Dice, ¿cuántos de ustedes sienten que ustedes son hijos de Dios? Aleluya, aleluya. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes sienten que son hijos de Dios? Amén, aleluya. Esta es nuestra confesión, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Confesamos, decimos esto. Esto fortalece nuestra fe. Dice, y si un hijo, entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y Dios hizo esto con nosotros. ¿Están siguiendo mi principio, el principio que quiero tomar? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que Dios puso en nosotros? ¿Qué es lo que Dios hace cada día en nuestras vidas y con nuestras vidas? Dice, Él está con nosotros incluso hasta el fin. Entonces hay otro principio que Dios dijo, en el cual debemos de mantenernos, de que Él siempre, no importa lo que pasemos, Él siempre, no importa lo que enfrentemos, Él siempre está ahí. Aleluya. Y esto debemos de entender en nuestras pruebas y tribulaciones. Pero va más allá y dice que si somos hijos, entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si sufrimos con Cristo, para que nosotros también seamos glorificados juntos. Pensemos en esto. Esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. Es por lo que caminamos cada día. Si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, y si somos hijos de Dios, y heredero a todas las cosas que pertenecen al Padre, ese hijo que está allá, ese es mi hijo. Aquella nube que vino con lluvia nos pertenece. Todo lo que Dios ha hecho desde que empezó, incluso con los ángeles que fueron creados antes que nosotros, aún para que ellos ministren a nosotros que somos para salvación. Y si vemos todo lo que Dios ha hecho, y si Dios dice que somos herederos con esto, porque Dios dice que quiere que seamos sus hijos, y si somos sus hijos, entonces todo lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros. Todo lo que Dios creó nos pertenece entonces. Todo lo que Dios puede hacer como Dios también nos pertenece, porque somos sus hijos, y quiere que nosotros entendamos esto. Es por eso que lo puso en su palabra. Es por eso que está ahí, con el propósito de que nosotros crezcamos en nuestra fe y tener el conocimiento que Él tiene para caminar en unidad y en armonía con Él, comunicarnos con Él, así como debe de ser, porque somos sus hijos y somos herederos a todo lo que Él le pertenece. Y no solamente herederos a lo que Él le pertenece, sino que también somos coherederos en lo que a Cristo le pertenece. Y a Él, y sobre Él está la muerte, la tumba y el infierno. Y si entonces también somos herederos sobre eso, entonces eso no tiene, no está en nosotros, no podemos morir, porque ya no estamos condenados. Y por eso lo que Cristo ha completado, Él puso sus manos sobre los enfermos, Él puso su mano sobre aquellos que no podían ver y fueron sanos. Y pasó todo esto glorioso porque el Padre
actuó en Él, y como el Padre actuó en Él, también actuará en nosotros, porque somos coherederos de Cristo. Y esto es lo que Dios nos ha dado. Y lo encontramos en Romanos 8:17. Si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, debemos entonces de alejarnos de una actitud que posee la mentalidad a veces de que si batallamos nuestras batallas como hijos de Dios, nosotros a veces tenemos este concepto que es incorrecto, porque Dios es tan poderoso en sus promesas a nosotros, en las cosas que Él nos ha dado. Y a veces, por causa de lo que pase en nuestras vidas, tomamos esta actitud y decimos, yo tengo un Dios grande, y a veces tengo que como quejarme de las cosas. Pero si tenemos a este Dios y somos llamados de acuerdo al propósito de Él, y decimos, bueno, tengo que llorarle, tengo que implorarle, a veces esta es una mentalidad que tenemos, y no debemos de vivir en esto, sino que debemos de vivir en la confianza que Dios nos dijo, de que Él nos ha ya provisto todas las cosas, y que Él está con nosotros todo el tiempo en nuestras vidas. No importa lo que enfrentemos, no importa lo que estemos pasando, necesitamos tomar una nueva actitud. Necesitamos dejar aquello viejo, aquella actitud carnal, y movernos a la fe en que todo es posible con Dios, porque para el que cree, todo le es posible. O para todos aquellos que creen, todas las cosas son posibles, y con Dios todo es posible. Piensen en esto. Hijos de Dios tienen el derecho de participar de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos el derecho de participar en la herencia. Gloria a Dios. Y tenemos acceso completo a la gran herencia que el hombre ha podido conocer. Es interminable. No tiene límite. Hay tanto que tiene esos cofres en el cielo, que ojos no lo han visto ni oídos han escuchado, las cosas grandiosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Aleluya, piensen en esto, piénsenlo. A veces batallamos y imploramos, como que siempre caemos en las cosas, como que no tenemos lo que buscamos, pensamos que las cosas nos faltan, pero no entendemos que Dios ya nos ha dado a nosotros a través de la herencia como llamados hijos de Dios, hijas de Dios. Ya está ahí, ya está ahí. Aleluya. Solo que tenemos que tener una mente transformada en nosotros, porque a veces vivimos tanto en la carne en vez de confiar en la promesa. Estamos tanto en la vida que a veces se nos olvida de la vida abundante que Él nos ha dado, porque Él dice que cualquier cosa que pidiéramos en su nombre Él lo haría, incluso aún más abundantemente. Así que a veces nos dejamos que nosotros sí hablamos de Dios, pero a veces no hablamos de la relación que debemos de tener y que debemos de entender en aquel principio que Dios nos ha dado. Y la escritura en el 8:28 también dice que todo, dice, y sabemos, y esto es la llave a este versículo, ¿no lo creen? De que sabemos, y sabemos. ¿No es hermoso saber las cosas? ¿No es bueno tener el conocimiento de las cosas? De que sabemos nosotros que todas las cosas, no solamente algunas, no solamente a veces o en ocasiones, sino que conociendo la relación que está en nosotros, en Dios, a través de Cristo,
en las bendiciones, o como queramos llamarlos, las cuales Dios ha puesto en orden, funcionan. Porque si no, entonces no lo hubiera hecho. Él solo hace las cosas que funcionan correctamente. Y a veces nosotros no tenemos el conocimiento, o no sabemos, o no entendemos, o dejamos que la carne y nuestras emociones nos reinen sobre nosotros en vez de las cosas de Dios. Y estas son características a nuestra carne. Y aún así la carne es lo que nos ayudará a ser redimidos cuando venzamos y caminamos en fe, no en duda ni temor, sino en el principio que Dios nos ha dado de la fe. En estos momentos preciosos, cuando Él dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que somos predestinados, somos llamados, somos justificados, de acuerdo a Romanos a 30 de ese capítulo 8. Y a los que predestinó, dice, y a los que Dios predestinó, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. ¿Se pone algo mejor que esto? No. Así que Dios predestinó. Hermoso. Y a estos también Dios llamó. Y a los que Dios llamó, a estos Dios también justificó. Y a los que Dios justificó, a estos Dios también glorificó. Pablo trae todo esto y nos dice todas estas cosas en esta situación, y dice, ¿qué pues diremos entonces? El siguiente versículo, ¿qué pues diremos a esto? Dice, miren lo que Dios dice, y miren lo que Dios está haciendo, y que todo trabaja para bien para aquellos que hemos sido llamados y escogidos. Y después dice, ¿qué pues diremos a esto que ya les he dicho? Y la respuesta es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es esto una situación que nos asegura a nosotros de confirmación? Piensen en esto. ¿A qué se refiere realmente? Si Dios con nosotros, o si Dios por nosotros. ¿Qué es esto? Bueno, primeramente, debes de tener esto en tu corazón, de que Él te escogió. Si no puedes vivir en fe en esto y aún tambaleas sin darte cuenta de quién tú eres, en el llamado de Dios y en su propósito, Él te escogió. Antes de la fundación del mundo, incluso lo dice la Biblia. Y en el libro de Efesios dice así, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Efesios 1:4. Ahora, cuando estamos pasando lo que estemos pasando, o no tenemos lo que pensamos que debemos de tener, debemos de entender lo que el apóstol está escribiendo aquí bajo la unción del Espíritu Santo, porque dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios. Hemos estado en este camino por mucho tiempo ya. Incluso desde el principio o antes de la fundación del mundo ya estábamos en la mente de Dios. Cuando Dios traía todo este plan para que nosotros viniéramos a cierto tiempo a nacer en este mundo, que Dios iba a estar por nosotros y que nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, y que sí, debemos estar ahí para hacer y que somos santos y sin manchas delante de Dios. Este es un lugar hermoso en el que Él nos ha puesto y donde podemos estar, porque Dios nos justificó por la sangre de Cristo en Romanos 5:9. Él nos justificó. Dios lo hizo a través de Cristo. Él creó el plan porque Él nos ama, porque Él me amó. Aleluya. Cuando estamos pasando por dificultades, por situaciones, quiero que sepas que Dios aún así te ama, y el propósito detrás de esto es para que tú vengas a ser mejor, más grande en tu relación con Él. Entonces Dios nos justificó con la sangre de Cristo, y Él intercede a través de Cristo
por su Espíritu. Dios intercede por nosotros. Dios ve nuestra necesidad y Él intercede por nosotros a través de Cristo, y caminamos, y bueno, Él camina con nosotros en cada situación, de acuerdo a David, el escritor, cuando dice en Salmos 23:4, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aleluya, gloria a Dios. Dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me gusta ese último verso de esta escritura, de Salmos 23:4. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo que se refiere es de que Dios está seguro de que no te alejes tanto a la izquierda o a la derecha. Es como el pastor que lleva sus ovejas y tiene esta vara que tiene como una cosita al final, y cuando el cordero o cuando se quiere salir de un lado, con la vara lo regresa. Y es así Dios con nosotros, para que no nos alejemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino para que sigamos derechos en su camino. Él camina con nosotros y dice, no temeré mal alguno. Y en Éxodos 14:14 nos dice esto: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios no es algo casual, no es alguien como posesivo, sino que Él actúa con poder en nosotros. Así que las cosas en la vida en nosotros no pasan por casualidad como con el vecino, ya que Dios no opera en lo natural, sino que Él opera en lo sobrenatural. Dios está preparándote para que tú te levantes con un ministerio que es diferente y que es necesario para este último día, en estos tiempos en los que vivimos, para esta generación que se trata de nosotros. Dios nos está llevando a través de estas cosas para llegar a donde debemos de estar, porque Dios está listo para levantar y dar ese avivamiento. Dios está listo para traer ese nuevo mover de su Espíritu en la tierra antes de que Él envíe a su Hijo. Y no está caminando en una manera natural, sino que está actuando con poder sobre nosotros. Dios, nada pasa por casualidad. Y esto se siente bien, ¿verdad? No es como la lotería. No es como decimos, bueno, esperemos que sí nos ganemos o que los números sean correctos. No, sino que Dios tiene un plan ya y lo hace todo intencionalmente. Así que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una pregunta verdadera. No sea que enfrentemos oposición, porque ¿quién va a poder estar en nuestra contra? ¿Quién? ¿Tu mañana? Tal vez no. Tal vez no está en el plan de Dios de que veas un mañana, pero Dios va a poner a alguien en tu vida que estará en tu contra. Y este es el propósito de Dios. Pero después dice que si Dios está contigo, ¿entendemos? Entonces, ¿quién realmente es más grande para realmente estar en tu contra? Así que las personas tal vez se levantarán en tu contra. Y ya ha pasado en tu vida. A veces te hizo que se sintieras mal, ¿verdad? Tal vez te hizo sentir como que tu ministerio entonces es en vano. O te hizo sentir entonces que nadie quiere realmente vivir para Dios o servir a Dios. ¿Qué es lo que pasó sobre tu mente? ¿Qué pasó sobre tu espíritu? ¿Qué actitud tomaste cuando alguien se levantó en tu contra? Bueno, déjame decirte lo que la palabra de Dios dice.
que realmente no importa, porque si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Entonces, cuando ese amigo se fue, cuando ese vecino o ese familiar te cerró las puertas, no importa, porque Dios nos ha predestinado y para ser llamados y escogidos, y Él está haciendo grandes cosas en nosotros. Y escuchen, quiero que sepas algo, Él está a nuestro favor. ¿Quién podrá estar en nuestra contra? Y si Él está con nosotros, no hay nadie más grande que pueda estar en nuestra contra. Y si Él camina a nuestro lado, nadie más puede caminar que sea más fuerte que Él. Y debemos de tener aquel carácter en nuestras vidas para darnos cuenta que sí, las personas se levantarán en nuestras contras, porque es así como funciona. El enemigo incluso nos atacará. Ese es el trabajo de Satanás. Cuando Él falló en el cielo, Él no quiere que tú vayas allá donde Él estuvo. Él sabe de qué se trata. El gozo, la hermosura de estar en el trono de Dios y ver aquella hermosura, aquel resplandor, aquel arco iris, aquellas luces, aquellas llamas de fuego, aquel jardín de Edén en el cielo. Él ha estado allá, Él falló y cayó de ahí y irá al lago de fuego por la eternidad. Pero Satanás no quiere que tú experimentes lo que Él experimentó. Él quiere que tú olvides que Dios está a tu favor. Él quiere que tú olvides su palabra, para que cuando vayas por la prueba, para que tú vayas por la circunstancia que te hará mejor, que Él quiere venir a ti y quiere cuestionarte en decirte, ¿realmente Dios dijo esto? ¿Realmente Dios está tratando correctamente? Mira lo que estás pasando. Él lo hizo con Adán y Eva. Y cuando vemos estas cosas, necesitamos ahora sí que estar confiados en la verdad de Dios, porque si Él está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Ni siquiera Satanás, ni siquiera los demonios son más grandes para quitarte del camino de Dios. No, porque Dios los vencerá. Si tú permaneces en su palabra y si te mantienes fiel y fuerte y te mantienes con ese propósito en la gloria de Dios, quiero que sepas que el enemigo tal vez te atacará, pero si Dios está contigo, las circunstancias a veces tal vez vendrán y quitarán tu paz. Has tenido tal vez un confrontamiento con tu esposo o tu esposa, y si no te ha pasado, bueno, no quiere decir que no estás casado, pero si te estás casado, quiere decir que has tenido un argumento con tu esposo o tu esposa. Todos recuerden una cosa: a pesar en ese argumento, Dios está a tu favor. ¿Y quién podrá estar en tu contra? Piensen en esto. Gloria a Dios. Es algo grandioso también de darnos cuenta que a veces las circunstancias quieren quitarnos o robarnos nuestra paz. ¿Cómo es que la paz pasa? Bueno, pasa a veces a través de nuestros hijos. Ellos a veces pueden ser maleducados, o a veces comportarse de una manera tan mal que te cansa, pero es parte de la relación. Y sientes tanta frustración y sientes enojo que parece ser que la casa está fuera de orden. Y parece ser que a veces sí es fácil de enojarte por la situación y mostrar tu emoción, a veces mentalmente o espiritualmente. Y ciertas circunstancias que pasan en la vida, ¿verdad? Que tratan de robarte tu paz, que tratan de hacerte enojar, que te hacen tratar de sentirte mal contigo mismo. Y sí, sucederá. Si no te acuerdas de esto, que si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Él puede traer paz de nuevo a esta casa, porque Él puede hablar sobre esa casa en el poder del nombre de Jesús. Él puede poner adoración en tu espíritu con esta casa y traer esa relación gloriosa que trae paz, porque necesitamos entender que cuando pasemos por aquellas circunstancias, Dios está a nuestro favor y nada podrá estar en mi contra. Incluso nuestra propia mente, a veces batallamos con ella. Ahora, Dios dice que nos dio una buena mente, pero entendamos algo: la mente
es a veces una batalla. Han dicho esto en ustedes mismos. Estas cosas que pasan por mi mente y parece ser que a veces no las puedo controlar y parece ser que me están controlando a mí. ¿Han pensado en esto alguna vez? Parece ser que estos pensamientos se multiplican. En vez de que se disipen o se vayan, se pone peor. Pero quiero que sepas algo. Tu mente puede ser controlado por Dios si ponemos a Dios en nuestra mente. Aleluya. Si permitimos que aquellos principios que Dios nos ha dado, de que Él está por nosotros, que Él es por nosotros, incluso nuestra mente no puede estar en nuestra contra, porque Él tiene esa unción en su espíritu que puede derramar en nosotros aquella unción a nuestra mente, en la cual empezaremos a glorificarlo a Él, porque Él está con nosotros siempre, incluso hasta el fin. Aleluya. Así que nuestra propia mente a veces puede traer duda. La mente no vendrá a dudar si lo llenamos con fe. La fe nos dice que sí, aún no lo tengo, pero si soy paciente, Dios lo proveerá. Porque Él dice que si yo pido, lo recibiré. Y si busco, encontraré. Y si toco, Él vendrá y me abrirá la puerta y estará conmigo en cada situación. Así que nuestra mente es aquello que es muy crítico para nosotros, porque eso también pasa, que si nuestras mentes, si permitimos que analicen, lo cual siempre lo hace, si pedimos o dejamos que pruebe las cosas, lo cual siempre hace, y si permitimos que sea o que venga a ver todas las cosas que pasan o decimos, es la mente. Y como dijimos anteriormente, y como 1000 veces ya lo repetí, que si cambiamos la mente, cambiamos a la persona. Pero nuestra mente, Dios dice que Él está con nosotros siempre. Pero también dice esto, que si Él está con nosotros, incluso nuestra propia mente no puede estar en nuestra contra. Te daré unas llaves que son muy importantes. La operación no tiene chance en la disposición de Dios, no importa qué oposición sea. Te daré escritura para que entendamos. Estas son cosas que debemos de entender. Son principios que nos ayudarán, porque esta es nuestra relación con Dios. Todo lo que he hablado es para tener una buena relación con Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Y leemos en Isaías 54:17, dice: ninguna arma formada contra ti prosperará. Dice, ninguna arma formada contra ti prosperará. No importa que sea tu familiar, tu vecino, a tu salud, no importa. La Biblia nos deja saber que no hay arma forjada contra ti que prosperará. Nada. Esto quiere decir que fallará. Esto quiere decir que aunque venga, no fallará. Y en Salmos 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Piensen en esto. No importa lo que enfrentemos, tenemos aquella fortaleza de que Él es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Tal vez vendrá oposición en nuestra contra, pero no prevalecerá. Déjenme darles ejemplos de esta mañana que ha pasado ya a algunas personas que han vivido y han experimentado esas situaciones. Pienso en David. Piensen ustedes también en esto. Era un jovencito,
tal vez no tenía 18 años, pero iba a visitar a sus hermanos porque su padre lo envió para que enviara comida a sus hermanos que peleaban contra los filisteos. Y él llega. Y él tenía una relación ya con Dios. Él incluso pastoreaba las ovejas de su padre y él adoraba mientras estaba ahí y tenía este gran llamado por Dios. Él ya había sido ungido para ser rey, aún no era rey, pero ya tenía aquel llamado, era joven aún. Porque dice Dios, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él llega a sus hermanos y sabemos la historia, ¿verdad? Y está este gran gigante y Él está gritando y blasfemando en contra de Dios. Él es el enemigo. Él trata de destruir a Israel y dice que no hay nadie que pueda destruirlo a Él. Y tantas cosas que dijo. Pero David no. David, él se levantó en la integridad que tenía en su vida, y nosotros también debemos hacer lo mismo. Cuando el enemigo venga, debemos de levantarnos en contra de él, y el enemigo tiene que huir. Y él aquí está, levantándose y diciendo, ¿por qué nadie hace algo en contra de esto? Y todos están en temor. Y a veces, tal vez esta puede ser tu situación, de que nadie se levanta, nadie está adorando en espíritu y en verdad, que tú quieras ver que sucede, y tal vez tú tienes que levantarte y guiar a la multitud. Y David se levantó y dice, esto no pasará más. Y dice que se levantó, tomó la onda que él tenía, escogió las piedras con la que mató también el oso y el león, porque él dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Hay personas que a veces ya han experimentado el poder y la fuerza de Dios. Yo pienso en José también, un joven que tuvo un sueño, un hombre que amaba a Dios. Y yo lo sé porque la Biblia dice que cuando él estaba en prisión, Dios aún estaba con él. Dios nunca se va. Dios siempre va a estar ahí en tu situación. Tal vez no lo entiendes ahora, pero sus propios hermanos lo vendieron para ser esclavo. Y después una mujer mentirosa la puso en prisión. ¿No crees que diría, oh Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Has estado en esa situación? ¿Has experimentado situaciones así? Pero no hubo respuestas para este joven por 2 años, que no había hecho mal, y estuvo tiempo en prisión hasta que Dios dijo, aquí ha llegado tu tiempo. La hermosura de todo esto es de que siempre Él estará ahí con nosotros. Y la Escritura dice que estaba Dios con José aún en prisión y lo levantó. Y conocen la historia, ¿verdad? Porque Dios lo trajo. Y Daniel, pensemos en Daniel también. Porque él rehusó inclinarse al enemigo. Esa es tu posición y esa es la mía. No debemos de permitirnos, no debemos de dejar que aquella oposición controle nuestras vidas. Y Daniel no se inclinó a la imagen y lo pusieron en la fosa de los leones. A pesar de que el rey no quería, tuvo que hacerlo por la ley. Lo echaron a la fosa de los leones. Y lo único que hizo Daniel fue acariciar a los leones, porque los leones no pudieron destruirlo. ¿Por qué? Porque si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Pienso en esto también. Jesús en la cruz, rechazado por los hombres, crucificado por los enemigos, y aún así el plan de Dios prevaleció. Y por este plan, ahora somos salvos. Gloria a Dios. Cuando vamos por pruebas y circunstancias, no debemos de tener miedo. No debemos de temer lo que vendrá, porque Dios está con nosotros. No debemos de temer al enemigo, porque Dios está con nosotros y nos dará la victoria en Cristo Jesús. Así que dejemos que esta verdad esté en nosotros, en nuestro espíritu, de que el Dios que creó los cielos y la tierra está de tu lado. Siempre, siempre está de tu lado. Así que
haré esta pregunta de nuevo, la cual el apóstol Pablo lo hizo. ¿Qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que la respuesta resuene en nuestro espíritu. De que nadie, no hay situación, no, ni siquiera el diablo, porque Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Nadie, porque Dios es más grande que cualquier otra cosa. Entonces, es más grande que tu familiar, que el diablo, que los demonios, que cualquier cosa en este mundo. Todas estas cosas están tan alejados porque la gloria de Dios es más grande que todas estas cosas y el poder de Dios es más grande que todo. Si tú estás en duda el día de hoy y si estás pasando por cosas que parece ser que no está yendo todo bien en tu vida, te sientes tal vez solo, recuerda esto el día de hoy mientras cantamos este cántico. Dios está con nosotros en cada situación. Parece ser que todo está pasando y que le está tomando mucho tiempo o cualquier cosa que esté pasando. Déjame decirte que por las características de Dios, no dudes, no temas, no vivas en esta mentalidad, sino que vive en el gozo en el que tú has sido llamado y predestinado, porque Dios te está preparando para la eternidad. Él te está alistando para que seas raptado en cualquier día, en cualquier hora. Así que cualquier cosa que estés pasando, entiende que en el poder de la palabra de Dios, Él ha hecho esa promesa a ti, que si Él está contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Pueden ponerse de pie.